Entonces, se dice, el Partido Popular Europeo es el partido más importante del Parlamento Europeo. ¿Es verdad? De 705 diputados, 176 son del Partido Popular. Y el segundo partido ha sido el socialista, 144. Pero nosotros no mandábamos. Éramos el primer grupo político, pero como había que hacer un acuerdo a efectos de elegir la comisión, elegir el consejo, el Partido Popular tenía que pactar necesariamente con socialistas y liberales, como mínimo, y a veces con los verdes, para construir una mayoría en el Parlamento y en las instituciones. Eso significaba que a veces no tenían más remedio de que dejar que el presidente fuese del PP. Pero cuando había un debate de fundamentos, era un Parlamento siempre escorado hacia la izquierda. Los personajes que mandan en el plenario, no digo en otros lugares, eran probablemente alemanes y franceses. Dani Combit, el pelirrojo, que había sido un hombre clave en la Revolución del 68, era como el mandamás de la plenaria del Parlamento. Cuando venía Sarkozy, casi en plan de camaradería, pero él se burlaba de Sarkozy. Es decir, tenían un gran sentido de la escena. Los franceses son así. Y en el plenario, pues a veces tenían la respuesta de los alemanes, pero probablemente los demás países, más acomplejados que otros, los italianos, los españoles, no digo los polacos, no digo los húngaros, los daneses, los alemanes, los otros, pues es evidente que en realidad los que dominaban la escena eran las izquierdas. Y por eso cuando hablo de izquierdas digo de una asociación entre socialistas, liberales. Liberales es un cajón desastre en el Parlamento Europeo. Se une lo peor, en el sentido estricto de la palabra. Es decir, los que están resentidos de las derechas iban al Partido Liberal y se asociaban lógicamente con los socialistas. Y en los temas de valores, los más agresivos. Los verdes y a veces las izquierdas, porque había otro grupo de izquierdas e izquierdas en el Parlamento Europeo. Y por eso en el ámbito cultural, ellos fundamentalmente han gobernado, han ganado. El mejor ejemplo, la votación última en el Parlamento Europeo sobre la posibilidad de que el aborto fuese parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa. Yo no estoy en el Parlamento Europeo desde el 2014, pero en esta década esa situación que yo he descrito se ha agravado. Y en el ámbito cultural, sin duda, están ganando los que, como Macron, quieren que haya un nuevo orden social, bien alejado de una sociedad basada en los fundamentos cristianos. ¿Qué diría de esos grupos que están en la derecha del Partido Popular Europeo? Que de la misma manera que el Partido Popular Europeo está muy dividido en el tema de los fundamentos, también le pasa a los partidos que están a su derecha. No son idénticos. Y evidentemente están siendo el producto de una reacción que a veces les lleva al extremo. Son más extremistas que radicales. Es decir, yo entiendo que el radical es aquel que va a la raíz de los problemas. El extremista es aquel que cree que es bueno situarse en el extremo. Pues bien, yo creo que ahí hay distintos puntos de entender esa diferencia entre lo radical y lo extremo. Y evidentemente algunos, si están en el poder, como Meloni, moderan sus posiciones. Si Le Pen está a punto de ganar, modera sus posiciones. Si los alemanes todavía son incapaces de debilitar con potencia la CDU, son más extremistas. Y unas declaraciones que ha hecho el líder del partido de la Alternativa para Alemania, diciendo que no todos las SS eran iguales, pues ha provocado una reacción inmediata de Le Pen diciendo que no quiere participar en ese mismo grupo con los alemanes. En definitiva, lo que se produce es una reacción. A mí lo escucho, la ultraderecha, la extrema derecha, bueno, llamémoslo como queramos. A mí me gusta llamarlos la reacción. Y cuando hay reacción, no solo hay que fijarse en la maldad de lo reactivo,
sino hay que fijarse por qué han nacido. Es decir, ¿qué no hemos hecho los partidos tradicionales para que nazcan? Es muy fácil fijarse en los errores que cometen los reactivos, pero es más difícil fijarte en los errores que tú has cometido. Los partidos populares tradicionales han dejado de ser demócrata cristiano, han dejado de tener referencias permanentes, han estado acomplejados en ese sentido hacia la izquierda, les ha podido la comodidad. Y evidentemente en estos momentos lo que sí se produce es esa situación que a algunos nos da una sensación de orfandad. Es decir, nosotros nos entendemos los errores que han cometido, pero no estamos en la reacción, porque faltan expresiones vinculadas y relacionadas con los fundamentos cristianos. Pero es evidente que se está produciendo el mismo fenómeno de los años 30. El Centrum alemán fue destruido por el avance del nacionalsocialismo. No dio pie a que surgiera una cosa sólida. Lo deglutió prácticamente aquel movimiento tan extremo y a la larga sería tan funesto para el conjunto de Europa, en definitiva. Las preguntas que tendríamos que hacernos son las siguientes. Primero, ¿hasta dónde va a llegar la reacción en Europa? Y yo creo que sin duda en estas elecciones va a crecer sustancialmente. Pero yo no creo que vayan a alterar los equilibrios políticos de forma definitiva a la hora de elegir la Comisión y el Consejo de Europa. Luego repasaré una encuesta que es la más próxima que tengo a través de Euronews y que es una referencia que a mí me parece significativa. Nadie dirá la causa entre las causas de lo que nos pasa, porque ese desprecio, ese miedo, ese complejo de no hablar de la causa entre las causas, es decir, de la falta de referencias permanentes de la Unión, es decir, de una cierta traición al nacimiento de la Unión. Pero nadie lo dice. Ni siquiera los fenómenos reactivos lo explican con claridad. Es la inmigración. Yo leí el documento que firmaron en Madrid hace unos días los conservadores europeos de estos partidos, que se llama Reformistas para Europa, los conservadores. Y he de decir que tuve una cierta decepción, porque salvo en el primer punto que se apelaba a las tradiciones, pero no se planteaba con suficiente nitidez la crisis entre la causa entre las causas, ¿no? Eso para los que creemos que esta es la causa entre las causas, reitero, tenemos un cierto sentido de la orfandad, porque o somos incapaces o no tenemos la fuerza suficiente para elevar este gran tema al primer nivel del debate.